Capítulo 7. Bondad. El fruto de la bondad. Buscando la bondad de acuerdo a los deseos del Espíritu Santo. Escoger la bondad en todo, como lo hizo el buen samaritano. No pelee ni se jacte en ninguna situación. No quiebre la caña cascada o apague el pábilo que humea. El poder para seguir la bondad con la verdad. Una noche, un joven con ropa andrajosa fue a ver a una pareja de ancianos para alquilarles una habitación. La pareja de ancianos tuvo lástima de él, y le alquilaron la habitación. Sin embargo, este joven no fue a su trabajo, sino que pasó todo el día bebiendo. En un caso como este, la mayoría de personas desearían sacarlo pensando que él no podría ser capaz de pagar el alquiler. No obstante, esta pareja de ancianos le dio alimento de vez en cuando y lo animaban mientras le predicaban el Evangelio. Este joven fue grandemente tocado por sus actos de amor, ya que ellos lo trataban como si fuera su propio hijo. Eventualmente él aceptó a Jesucristo y se convirtió en un hombre totalmente renovado. El fruto de la bondad. El hecho de amar a los abandonados o a los marginados sociales hasta el final, sin renunciar a ellos, es bondad. El fruto de la bondad no solo nace en el corazón, sino que también se revela en acciones como las de la pareja de ancianos. Si tenemos el fruto de la bondad, podremos emanar la fragancia de Cristo en todas partes. Las personas que nos rodean se conmoverán viendo nuestras buenas obras y darán gloria a Dios. La bondad es la cualidad de ser amable, considerado, amoroso y virtuoso. En un sentido espiritual, sin embargo, es el tipo de corazón que busca la bondad en el Espíritu Santo, que es la bondad con la verdad. Si plenamente producimos este fruto de la bondad, tendremos el corazón del Señor que es puro y sin mancha. A veces, incluso los no creyentes que no han recibido el Espíritu Santo, siguen la bondad en sus vidas, hasta cierto punto. La gente del mundo discierne y juzga si algo es bueno o malo de acuerdo a sus conciencias. Dado que no tienen remordimientos de conciencia, las personas del mundo piensan que son buenas y justas. Sin embargo, la conciencia de las personas es diferente de persona a persona. Para entender la bondad como un fruto del Espíritu, primero tenemos que entender la conciencia de la gente. Buscando la bondad de acuerdo a los deseos del Espíritu Santo. Algunos nuevos creyentes pueden emitir un juicio sobre los sermones de acuerdo con sus propios conocimientos y conciencia, diciendo: ese comentario no está de acuerdo con esta teoría científica. No obstante, a medida que crecen en la fe y aprenden la palabra de Dios, llegan a darse cuenta de que su nivel de juicio no es correcto. La conciencia es la norma para discernir entre el bien y el mal, que se basa en el fundamento de la propia naturaleza. La naturaleza de uno depende de la clase de la energía de vida con la que uno nace, y el tipo de entorno en el que se crió. Aquellos niños que recibieron una buena energía de vida, tienen relativamente buena naturaleza. Además, las personas que son criadas en un buen ambiente, ven y escuchan muchas cosas buenas, y son propensas a formar buenas conciencias. Por otra parte, si uno nace con muchos rasgos de maldad de los padres, y entra en contacto con muchas cosas malas, su naturaleza y conciencia están propensas a llegar a ser malas. Por ejemplo, los niños que aprenden a ser honestos, tendrán remordimientos de conciencia cuando digan una mentira, pero aquellos que son criados entre mentiras, sentirán que es natural decir mentiras. Ellos ni siquiera piensan que están mintiendo. Al pensar que es correcto mentir, sus conciencias están manchadas con el mal, tanto que ni siquiera tienen remordimiento de conciencia al respecto. Además, a pesar de que los niños son criados por los mismos padres, en el mismo entorno, aceptan las cosas de diferentes maneras. Algunos niños simplemente obedecen a sus padres, mientras que otros niños tienen voluntades fuertes y tienden a no obedecer. Entonces, a pesar de que los hermanos son criados por los mismos padres, sus conciencias se formarán de maneras diferentes. Las conciencias se forman de manera diferente dependiendo de los valores sociales y económicos en los que se crían. Cada sociedad tiene un sistema de valores diferente, y el nivel de hace 100 años, 50 años, y el de hoy en día son todos diferentes. Por ejemplo, cuando se solía tener esclavos,
no pensaban que estaba mal golpearlos y obligarlos a trabajar. Además, hace apenas unos 30 años, era socialmente inaceptable que las mujeres expusieran sus cuerpos en los medios de comunicación pública. Como se ha mencionado, la conciencia se hace diferente de acuerdo a los individuos, lugar y tiempo. Aquellos que piensan que siguen su conciencia, se limitan a ejecutar lo que ellos creen que es bueno. Sin embargo, no se puede decir que actúan con absoluta bondad. Pero nosotros, que somos creyentes en Dios, tenemos el mismo nivel con el que se distingue entre el bien y el mal, tenemos la palabra de Dios como nuestra norma. Esta norma ha sido la misma ayer, hoy y siempre. Bondad espiritual es tener esta verdad como nuestra conciencia, y seguirla. Es la voluntad de seguir los deseos del Espíritu Santo y buscar a Dios. No obstante, solo por tener el deseo de seguir a Dios, no podemos decir que hemos producido el fruto de la bondad. Podemos decir que llevamos el fruto solo cuando ese deseo de seguir a Dios se demuestra y se practica con nuestras acciones. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Además, Proverbios 22:11, dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Al igual que en los versículos anteriores, aquellos que realmente buscan la bondad, naturalmente tendrán buenas acciones que se pueden ver externamente. Donde quiera que vayan, y con quien quiera que se encuentren, mostrarán la generosidad y el amor con buenas palabras y hechos. Así como una persona que se ha puesto perfume dará una agradable fragancia, aquellos que tengan bondad darán la fragancia de Cristo. Algunas personas anhelan cultivar un buen corazón, por lo que siguen a personas espirituales y quieren tener amistades con ellas. Disfrutan escuchar y aprender de la verdad. Son fácilmente tocados y también derraman muchas lágrimas, pero no pueden cultivar un buen corazón por el simple hecho de que tienen el anhelo de hacerlo. Si han escuchado y aprendido algo, tienen que cultivarlo en su corazón y en realidad ponerlo en práctica. Por ejemplo, si usted solo desea estar cerca de la gente buena y evitar aquellos que no son buenos, ¿acaso eso es realmente anhelar la bondad? También hay cosas que aprender, incluso de aquellos que no son muy buenos. A pesar de que no se puede aprender nada de ellos, usted puede recibir una lección de la vida de esas personas. Si hay alguien que tiene un mal temperamento, usted puede aprender que por ser así frecuentemente se ve involucrado en peleas y discusiones. A partir de esta observación, usted aprende por qué no debe tener ese tipo de temperamento. Si solo está en compañía de aquellos que son buenos, no podrá aprender de la relatividad de las cosas que ve o escucha. Siempre hay cosas que aprender de todo tipo de personas. Usted podría pensar que anhela la bondad en gran manera, y aprende y se da cuenta de muchas cosas, pero debería comprobar si usted mismo carece de los hechos reales de haber acumulado la bondad. Escoger la bondad en todo, como lo hizo el buen samaritano. A partir de ahora, vamos a ver con más detalle qué es la bondad espiritual, la cual implica buscar la bondad con la verdad y en el Espíritu Santo. De hecho, la bondad espiritual es un concepto muy amplio. La naturaleza de Dios es la bondad, y dicha bondad está bien arraigada a través de la Biblia. Un verso del que podemos sentir muy bien el aroma de la bondad es Filipenses 2:1-4, que dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una persona que ha producido la bondad espiritual busca la bondad en el Señor, por lo que apoya incluso las obras con las que en realidad no está de acuerdo. Este tipo de persona es humilde, y no tiene ningún sentido de vanidad de ser reconocido o revelado a los demás. Aunque los demás no sean tan ricos o inteligentes como él es, puede respetarlos de corazón y llegar a ser su verdadero amigo. A pesar de que los demás le hacen pasar un mal momento sin ninguna causa, él simplemente los acepta con amor. Él les sirve y se humilla,
para que pueda tener paz con todos, y no solo cumple fielmente sus responsabilidades, sino que también se preocupa de las obras de los demás. En Lucas 10 encontramos la parábola del buen samaritano. Cierto hombre fue asaltado mientras viajaba desde Jerusalén a Jericó. Los ladrones lo desnudaron y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote pasaba por allí y vio que se estaba muriendo, sin embargo, el sacerdote siguió de largo. También lo vio un levita, pero éste también siguió su camino. Los sacerdotes y levitas son aquellos que conocen la palabra de Dios y quienes sirven a Dios. Ellos conocen la ley mejor que ninguna otra persona. Y además se enorgullecen de lo bien que sirven a Dios. Cuando tuvieron que seguir la voluntad de Dios, no mostraron las obras que necesitaban mostrar. Por supuesto, podían decir que tenían razones por las cuales no podían ayudar, pero si hubieran tenido bondad, no habrían simplemente ignorado a una persona que se encontraba en una necesidad desesperada de su ayuda. Luego pasó un samaritano, y vio a este hombre que había sido asaltado. Este samaritano tuvo compasión de él y vendó sus heridas. Lo llevó en su cabalgadura y luego a una posada y le pidió al posadero que cuidara de él. Al día siguiente, le dio al posadero 2 denarios y le prometió que a su regreso le pagaría cualquier gasto adicional del individuo. Si el samaritano hubiera pensado de manera egoísta, no habría tenido ninguna razón para hacer lo que hizo. Él también estaba ocupado, y podía sufrir pérdida de tiempo y dinero si se involucraba en los asuntos de un total desconocido. Además, él podría haberle dado solo los primeros auxilios, sin necesidad de pedir al posadero que cuidara de él, prometiéndole que pagaría los costos adicionales. No obstante, debido a que tenía bondad, no podía simplemente ignorar a una persona que se estaba muriendo. A pesar de que iba a sufrir la pérdida de tiempo y dinero, y de que estaba ocupado, no solo podía pasar por alto a una persona que estaba en necesidad desesperada de su ayuda. Cuando no pudo ayudar a esta persona por sí mismo, le pidió a otra persona que lo ayudara. Si él también hubiera seguido de largo por sus razones personales, en el futuro este samaritano probablemente habría tenido la carga de ello en su corazón. Se habría cuestionado continuamente y culpado a sí mismo pensando, me pregunto qué habrá pasado con ese hombre que estaba herido. Tendría que haberlo salvado, aunque yo hubiera tenido que sufrir alguna pérdida. Dios me estaba observando, ¿cómo pude hacer algo así? La bondad espiritual es incapaz de soportar si no escogemos el camino de la bondad. Incluso con el sentir de que alguien está tratando de engañarnos, nosotros escogemos la bondad en todas las cosas. No pelee ni se jacte en ninguna situación. Otro verso que nos permite sentir la bondad es Mateo 12, 19 a 20. El verso 19 dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Luego, el verso 20 dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Esto es acerca de la bondad espiritual de Jesús. Durante su ministerio, Jesús no tuvo ningún problema o pelea con nadie. Desde la infancia obedeció la palabra de Dios, y durante su ministerio público, él hizo cosas buenas, predicando el evangelio del reino de los cielos y sanando a los enfermos. Y, sin embargo, los malvados lo pusieron a prueba con muchas palabras en un intento de matarlo. Victoria el juicio. Esto es acerca de la bondad espiritual de Jesús. Durante su ministerio, Jesús no tuvo ningún problema o pelea con nadie. Desde la infancia obedeció la palabra de Dios, y durante su ministerio público, él hizo cosas buenas, predicando el evangelio del reino de los cielos y sanando a los enfermos. Y, sin embargo, los malvados lo pusieron a prueba con muchas palabras en un intento de matarlo. Victoria el juicio. Esto es acerca de la bondad espiritual de Jesús. Durante su ministerio, Jesús no tuvo ningún problema o pelea con nadie. Desde la infancia obedeció la palabra de Dios, y durante su ministerio público, él hizo cosas buenas, predicando el evangelio del reino de los cielos y sanando a los enfermos. Y, sin embargo, los malvados lo pusieron a prueba con muchas palabras en un intento de matarlo. Victoria el juicio. Si hay una disputa en el corazón, la causa se encuentra dentro de uno mismo. No es porque alguien nos está haciendo pasar un mal momento, o porque no actúan de la manera que pensamos que es correcta. Se debe a que nuestro corazón es demasiado estrecho para aceptarlos,
y porque tenemos un criterio de pensamiento que nos pone en rumbo de colisión con muchas cosas. Un pedazo de algodón suave no hará ningún ruido cuando es golpeado por otro objeto. Incluso si agitamos un vaso que contiene agua pura y limpia, esa agua permanecerá pura y limpia. Lo mismo sucede con el corazón de las personas. Si la paz en el corazón es quebrantada y algunos sentimientos incómodos surgen en una determinada situación, es porque el mal está todavía presente en el corazón. Se dice que Jesús no gritó, entonces, ¿por qué razón otras personas gritan? Es porque quieren darse a conocer y hacer alarde de sí mismos, gritan porque quieren ser reconocidos y atendidos por otras personas. Jesús manifestó obras tan enormes como revivir a los muertos y abrir los ojos de los ciegos, aún así, él permaneció humilde. Además, incluso cuando la gente se burlaba de él mientras estaba colgado en la cruz, Jesús simplemente obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte, ya que no tenía ninguna intención de rebelarse. Filipenses 2, 5-8. También se dijo que nadie podía oír su voz en las calles. Nos dice que sus modales eran perfectos. Él era perfecto en su comportamiento, actitud y forma de expresión. Su extrema bondad, humildad y amor espiritual que estaban en el interior de su corazón, se dieron a conocer de manera externa. Si tenemos el fruto de la bondad espiritual, no tendremos ningún conflicto o problemas con nadie en la misma forma en que nuestro Señor no tenía ningún conflicto. No hablaríamos de los problemas o errores de las demás personas. Nosotros no trataríamos de hacer alarde de nosotros mismos o de ponernos en un lugar más alto entre los demás. Aunque tengamos que sufrir excesivamente, no nos quejaremos. No quiebre la caña cascada o apague el pábilo que humea. Cuando cultivamos un árbol o una planta, si tienen hojas o ramas marchitas, nosotros generalmente las cortamos. Además, cuando un pábilo está ardiendo, la luz no es brillante, y de éste salen vapores y humo. Por ello, las personas simplemente lo apagan. Sin embargo, aquellos que tienen bondad espiritual no quebrarán la caña cascada o apagarán el pábilo que humea. Si aún existe la más mínima posibilidad de recuperación, no cortan la vida, sino que tratan de abrir un camino de vida para los demás. En este caso, la caña cascada se refiere a aquellos que están llenos de pecados y maldad en este mundo. El pábilo que humea simboliza a aquellos cuyos corazones están tan manchados de maldad que la luz de su alma está a punto de extinguirse. Es poco probable que estas personas que son como caña cascada y pábilo que humea puedan aceptar al Señor. A pesar de que creen en Dios, sus obras no son diferentes a las de aquellos que son del mundo. Incluso hablan en contra del Espíritu Santo o se ponen en contra de Dios. En la época de Jesús, había muchos que no creían en él. Y a pesar de que vieron maravillosas obras de poder, todavía estaban en contra de las obras del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús los miró con fe hasta el final y abrió oportunidades para que ellos reciban la salvación. Hoy en día, incluso en las iglesias, hay muchas personas que son como cañas cascadas y pábilos que humean. Ellas claman Señor, Señor, con sus labios, pero siguen viviendo en el pecado. Incluso algunas de ellas se ponen en contra de Dios. Con su fe débil, tropezaron en la tentación y dejaron de asistir a la iglesia. Después de hacer cosas que son reconocidas como malas en la iglesia, se sienten tan avergonzados que abandonan la iglesia. Si tenemos bondad, debemos primero extender nuestras manos hacia ellos. Hay personas que quieren ser amadas y reconocidas en la iglesia, pero cuando esto no sucede, la maldad en ellas sale a la luz. Se vuelven celosas de aquellos que son amados por los miembros de la iglesia y de aquellos que están avanzando en el espíritu, y hablan mal de estas personas. No unifican su corazón durante un determinado trabajo si no es iniciado por ellos mismos, y tratan de encontrar fallas en esas obras. Incluso en estos casos, los que tienen el fruto de la bondad espiritual aceptarán estas personas que dejan que su maldad se manifieste. No tratan de distinguir quién está en lo correcto o incorrecto, o quién es bueno o malo para luego ignorarlo. Se suavizan y tocan sus corazones al tratarlos con bondad, con un corazón sincero. Algunas personas me piden que les revele las identidades de las personas que asisten a la iglesia con otra motivación. Dicen que, al hacerlo, los miembros de la iglesia no serán engañados, y que estas personas no vendrán a la iglesia en absoluto.
Sí, revelando sus identidades se puede purificar la Iglesia, pero qué vergonzoso sería para sus familiares o quienes los trajeron a la Iglesia. Si nosotros sacamos a los miembros de la Iglesia, por diversas razones, no quedarían muchas personas. Es uno de los deberes de la Iglesia cambiar incluso a las personas malvadas y conducirlas al reino de los cielos. Por supuesto, algunas personas continúan mostrando cada vez mayor maldad, y caerán por el camino de la muerte a pesar de que se les muestra bondad. Pero incluso en estos casos, no simplemente estableceremos un límite de nuestra perseverancia y nos olvidaremos si van por encima de ese límite. Es la bondad espiritual la que trata de permitir que busquen la vida espiritual sin renunciar hasta el final. El trigo y la cizaña se parecen, pero la paja está vacía por dentro. Después de la cosecha, el agricultor recoge el trigo en el granero y quema la paja, o posiblemente la utilice como fertilizante. También hay el trigo y la cizaña en la Iglesia. En lo externo, todo el mundo puede tener un aspecto como de creyente, pero es el trigo el que obedece la palabra de Dios mientras que la paja va tras el mal. Pero así como el labrador espera hasta la cosecha, el Dios de amor espera para que los que son como la paja puedan cambiar al final. Hasta que llegue el día final, tenemos que dar oportunidades para que todos se salven y mirar a todos a través de los ojos de la fe, mediante el cultivo de la bondad espiritual en nosotros. El poder para seguir la bondad con la verdad. Usted puede ser confundido en cuanto a cómo esta bondad espiritual se diferencia de otras características espirituales. Es decir, en la parábola del buen samaritano, sus actos pueden ser descritos como de caridad de pensamientos y misericordia, y si no nos peleamos o levantamos la voz, entonces debemos estar en paz y con humildad. Entonces, ¿todas estas cosas están incluidas en el carácter de la bondad espiritual? Por supuesto, el amor, la benevolencia del corazón, la misericordia y la humildad, todas pertenecen a la bondad. Como mencioné anteriormente, la bondad es la naturaleza de Dios, y es un concepto muy amplio, pero los aspectos distintivos de la bondad espiritual son el deseo de seguir dicha bondad y la fuerza para ponerla en práctica. El enfoque no está en la misericordia de tener compasión de los demás o los actos mismos de ayuda. El enfoque se encuentra en la bondad con la que el samaritano no pudo simplemente pasar de largo cuando estaba supuesto a tener misericordia. Además, no pelear y no alzar la voz es parte de ser humilde, pero el carácter de la bondad espiritual en estos casos es que no podemos quebrantar la paz porque seguimos la bondad espiritual. En lugar de alzar la voz y ser reconocidos, vamos a querer ser humildes porque seguimos esta bondad. Al ser fieles, si usted tiene el fruto de la bondad, será fiel no solo en una cosa, sino también en toda la casa de Dios. Si usted descuida alguna de sus responsabilidades, es posible que alguien sufra debido a ello, y que el reino de Dios no se pueda cumplir como es debido. Por lo tanto, si tiene bondad en usted, no se sentirá cómodo acerca de estas cosas. No puede simplemente descuidar de ellos, por esto intentará ser fiel en toda la casa de Dios. Usted puede aplicar este principio a todos los demás caracteres del espíritu. Aquellos que son malvados se sentirán incómodos si no actúan con maldad. En la medida que tengan maldad, se sentirán bien solo después de haber ofrecido mucha maldad. Para aquellos que tienen la costumbre de interrumpir mientras otros están hablando, no pueden controlarse a sí mismos si no logran interferir en las conversaciones de otras personas. Aunque lastiman los sentimientos de los demás o les hacen pasar un mal momento, pueden sentir paz dentro de ellos mismos solo después de hacer lo que quieren. Sin embargo, si recuerdan y siguen tratando de desechar sus malos hábitos y actitudes que no están de acuerdo con la palabra de Dios, serán capaces de desechar esto en gran parte. Si no tratan y se dan por vencidos, seguirán siendo iguales, incluso después de 10 o 20 años. No obstante, las personas bondadosas son todo lo opuesto. Si no siguen a Dios, tendrán sentimientos más incómodos que cuando sufren una pérdida, y pensarán en ellos en varias ocasiones. Así, a pesar de que sufren alguna pérdida, no quieren hacer daño a los demás. Aunque lo encuentren algo inconveniente, intentan seguir con las reglas. Podemos sentir este tipo de corazón con respecto a lo que Pablo dijo. Él tenía la fe para comer carne, pero si por ello causaba que otra persona tropiece, no quería comer carne durante el resto de su vida. De la misma manera,
si aquello de lo que ellos disfrutan causa algún tipo de molestia a los demás, las personas bondadosas preferirán no disfrutar de tales cosas y les resultará de mayor gozo renunciar por el bien de los demás. No harían nada que pueda avergonzar a los demás, y nunca podrían hacer algo que produciría que el Espíritu Santo en ellos gimiera. Del mismo modo, si usted sigue la bondad en todas las cosas, significa que está teniendo el fruto de la bondad espiritual. Si se tiene el fruto de la bondad espiritual, se tendrá la actitud del Señor. Usted no hará nada que pueda hacer que incluso un pequeño tropiece, y también tendrá la bondad y la humildad en lo externo. Será alguien respetable teniendo la forma del Señor, y su comportamiento y lenguaje serán perfectos. Será alguien hermoso a los ojos de todo el mundo, dando la fragancia de Cristo. Mateo 5, 15-16 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un olmud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Además, en 2 de Corintios 2, 15, leemos, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. Por consiguiente, espero que le dé la gloria a Dios en todas las cosas por dar el fruto de la bondad espiritual de forma rápida y dar el aroma de Cristo al mundo.